sublime gracia del Señor. Estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo, que pues para los que venimos de un contexto carismático, entendíamos, que era un segundo toque del Espíritu Santo, es decir, en la conversión obra el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, pero posteriormente el creyente sería bautizado con el Espíritu, que para ellos, carismático o pentecostal, es exactamente lo mismo que la llenura del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, y que tiene una manifestación visible y audible como lo es el hablar en lenguas. No me canso de repetir, iba a decir, no me canso de repetir hasta el cansancio, pero no tiene sentido. No me canso de repetir que lo que la Biblia menciona como lenguas eran idiomas. Hechos capítulo 2. Los judíos de la dispersión oyeron a quienes acababan de ser bautizados en el Espíritu Santo, los oyeron hablar en su idioma. Y Hechos 2 menciona 15 naciones: partos, medos, elamitas, los del Ponto, los de Egipto, los romanos. Y dice que estas personas se asombraron porque oyeron a los discípulos del Señor, a las 120 personas que estaban esperando la llegada del Espíritu Santo, los oyeron hablar en su idioma. No dice la barrabasaya ni balbuceo que nadie entiende, que es lo que vemos hoy en las iglesias de corte carismático, ¿sí? No, ya vimos que eso no tiene ningún fundamento bíblico. Ya explicamos primero a los Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante. De hecho, casi que estudiamos todo el capítulo. Y ya se demostró que eso no tiene ningún sustento bíblico, que lo que vemos hoy es solamente un afán por querer fabricar una manifestación del Espíritu que no es real, con el propósito de que las personas consideren o piensen que somos espirituales, o que hay una... Uy, qué iglesia tan espiritual. Yo entré y la gente hablaba. ¿Y qué hablaban? No, pues no entendí. Pues parece un chiste. Parece un chiste, pero es la realidad. Y solo los que hemos estado en ese tipo de congregaciones podemos testificar que es así. ¿Sí? Uno entra, una persona nueva entra, encuentra a todo el mundo hablando algo que uno no entiende. Balbuceo ininteligible, un balbuceo extático. O sea, la gente parece poseída y dicen cosas que no son, que son nada. La baja y barrabasaya. Sí, entonces la gente uno dice, ¿pero qué es lo que están diciendo? No, es el idioma de Dios. ¿Serio? Pero la Biblia dice que Dios escogió fue hablar a través de su palabra. Y también a través de la Escritura hemos desmentido la existencia actual de apóstoles, profetas, hablantes en lenguas y dones milagrosos. ¿Por qué razón? Como dijo Diomedes, porque estos ministerios eran fundacionales, es decir, durante la historia bíblica, el mover milagroso no ha sido la regla. Y decíamos que desde que Dios creó a Adán hasta que apareció Moisés, no hubo milagros. La Biblia no registra a Abraham haciendo milagros, ni a Jacob, ni a Noé haciendo milagros, hasta que aparece Moisés. Y después hasta el tiempo de los reyes, siglos después, la llegada de los reyes, los profetas de Israel hacían milagros. Y después de que termina este ciclo, no se registran milagros hasta la llegada de Jesús y posteriormente los apóstoles, de manera que lo que la Biblia nos enseña es que este mover de milagros tenía un propósito, y era confirmar la predicación de estos hombres. Moisés hizo milagros para confirmar
que él era el enviado de Dios. Los profetas hacían milagros para confirmar, como Eliseo o Elías, porque no todos hacían milagros. No todos hacían milagros. La Biblia no nos dice que Daniel multiplicaba el pan y los peces. La Biblia no dice eso. Pero a él lo tiraron al foso de los leones y los leones no se lo comieron. Sí, pero la Biblia dice que fue un ángel el que le cerró la boca a los leones. No dice que Daniel dijo, decreto que cierra la boca león. No, fue un ángel enviado por Dios. Sí, hubo un milagro, pero no lo hizo Daniel, lo hizo Dios. Y hasta que llega Jesús y también confirma su ministerio mesiánico, ¿con qué? Con señales y milagros, demostrando que Él es el enviado de Dios, el ungido, el Mesías, el Cristo. Y después Él envía a sus discípulos a terminar su obra. ¿Cuál? Fundar la iglesia. Porque la obra de Cristo no finalizó con su muerte. La obra de Él en vida prometió la llegada del Espíritu Santo como la conclusión de su obra. Y efectivamente lo que tenemos en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, es la conclusión de la obra de Cristo, la llegada del Espíritu Santo. Y de manera que los discípulos de Jesús, los apóstoles, hacían milagros para que la gente se asombrara y le dieran buenas ofrendas y diezmos. No, para que las personas entendieran que ellos habían sido comisionados por Jesús. Y de hecho, Hechos 1:8 pues no da lugar a dudas, pero recibiréis poder, ¿sí?, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para que el mundo os adore? No. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder los capacitó a ellos para cumplir la comisión, no para hacer shows, como lo que vemos hoy en la televisión y en algunas congregaciones. No, los comisionó, los capacitó, los dotó, los empoderó. Él les dice, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Me seréis testigos. Entonces la gente creía. Y entonces en Hechos capítulo 3, Pedro sana al cojo de nacimiento. ¡Wow! Estos hombres tienen que ser hombres de Dios. ¿Y qué pasa? La gente se aglomeraba y una vez Pedro, ¡pum!, les predicaba el evangelio. Y cómo no creer, se acababa de hacer un milagro en una persona que era coja, no porque lo atropelló una moto, de nacimiento. Entonces, dice la Biblia que muchos creían en el Señor. Pero una vez fundada la iglesia, una vez cerrado el canon bíblico, el canon de la Escritura, ya no hay más apóstoles, porque la Biblia dice que los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Perdón que esté haciendo este resumen, pero veo a personas nuevas. Los apóstoles son el fundamento, dice Jesús, edificados, que nosotros la iglesia somos edificados sobre el fundamento de Jesucristo y los apóstoles. Los apóstoles son fundacionales, fundan la iglesia, son el fundamento de la iglesia junto con Cristo, que es la piedra angular. Y la Biblia nos da la estructura de la iglesia y presenta una analogía como un edificio. ¿Cuántas veces se pone el fundamento? Hermano Porfirio, usted que trabaja construcción, ¿cuántas veces echa uno las zapatas o las cepas o las bases para construir? Una vez. Y si yo quiero construir un segundo piso, ¿qué hago? Vuelvo y rompo el piso para volver a echar otra vez el fundamento. No. Y por eso la Biblia dice, vosotros sois sobreedificados. De manera que ya no hay más necesidad de apóstoles, porque ellos pusieron el fundamento, ellos trajeron la revelación, ellos escribieron el Nuevo Testamento, ellos trajeron la palabra profética más segura. Y ahora teniendo la palabra profética más segura, tampoco hay necesidad de profecía. Y sobre todo que las profecías de hoy son, parecen Nostradamus, ¿no? El COVID, ese es el Señor, va a venir este año, sí, estos son señales de los últimos tiempos. Hombre, pero si el Señor en Mateo 24 dijo que eso no era señal de los últimos tiempos. Mirad que nadie os engañe, dijo el Señor. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué?
guerra, rumores de guerras, pestes, hambres. Y él dice, pero aún no es el fin. Y viene el COVID, la gente dice que los profetas modernos dicen que el mundo se va a acabar, que ya es el fin. Guerra Ucrania-Rusia, ¿cuánto tiempo llevamos en esa guerra? 2 años ya. Y no aquí estamos. Primera Guerra Mundial, aquí estamos. El gripe española, 50 millones, eso superó al COVID. Y no hubo cuarentena, ¿no? 50 millones de personas muertas, gripe española. Aquí estamos. Edad Media, peste bubónica. La tercera parte de la población mundial murió por la peste bubónica. Recordemos que en ese tiempo no había acetaminofén, ni habían antibióticos. Todavía no existían los antibióticos. Entonces el que se enfermaba, de hecho hasta unas cuantas décadas atrás, un poco más de un siglo, una persona en la guerra lo herían, ¿qué hacían? Le amputaban el miembro, el brazo, la pierna, porque no estaba el desarrollo médico que tenemos ahora. Ahora no, ahí lo cosemos, le reconectamos los nervios. Uy, se rompió una vena, no, eso se le reconstruye la vena o la arteria, eso no existía entonces había que, de una vez, mochar. Bueno, peste bubónica, la tercera parte de la población mundial, aquí estamos. El Señor profetizó, es necesario que todo esto acontezca, y nosotros cada vez que viene una calamidad decimos, el fin del mundo, y el Señor dice, no es el fin del mundo, porque el fin del mundo nadie lo sabe. Pero tenemos hoy profetas que mantienen diciendo cosas que el Señor incluso prohibió decir. Si alguien se atreve a decirle a ustedes cuándo va a venir el Señor o más o menos en qué fecha, hay que desconfiar, hay que salir corriendo. Es un falso profeta. El Señor dice, nadie lo sabe, ni el día ni la hora. Entonces no hay necesidad de profetas, ya la palabra fue escrita. Y si no hay profetas, pues tampoco hay necesidad de que haya quien profetice en otro idioma, porque la profecía en otro idioma, es decir, el don de lenguas, era una señal para los judíos incrédulos, era la señal para que los judíos incrédulos dijeran, nosotros no éramos los únicos, nos pasamos matando al Mesías, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo así? Sí, miren, nosotros pensábamos que éramos el pueblo exclusivo de Dios y ahora los gentiles se están convirtiendo. Dios les está predicando el evangelio en su idioma y nosotros pensábamos que éramos la última Coca-Cola del desierto. El don de lenguas o de idiomas era una señal para los judíos incrédulos. Primero, de la universalidad del evangelio. Número 2, de juicio. Se cumple el juicio del libro de Ezequiel, de Jesús abandonando el templo, la gloria de Dios abandonando el templo. Se cumple el juicio de Mateo capítulo 24, del Señor saliendo del templo para sentarse en el monte de los olivos, cumpliendo la profecía de Ezequiel y diciendo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, por causa de que de la incredulidad de los judíos. Maldijo la higuera, y la higuera representaba al pueblo de Israel, la religión judía. Y entonces el Señor está diciendo, ustedes ya no son mi pueblo, porque me rechazaron. Ahora mi pueblo es todo aquel que se arrepiente de todos los confines de la tierra, y de hacer discípulos a otras naciones, Mateo 28, 19 al 20. Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese era el propósito de estos dones, no el show y el circo que vemos hoy, que es una ofensa contra Dios. ¿Sí? Y pues queremos entender en realidad, bueno, pues si no existen estos dones milagrosos, ¿qué nos queda? Bueno, nosotros creemos en los milagros, pues por eso oramos, le pedimos a Dios que una persona sea sana, pero el que la va a sanar es Él, si Él quiere.
No, eso es falta de fe. Ay, entonces, ¿por qué cuando vino el COVID los pastores cristianos se escondieron? Yo pregunto, ¿esa no sería una oportunidad maravillosa de mostrar el supuesto poder de Dios que ellos tenían? No todos, digo, los de falsa doctrina, los de la prosperidad y todos sus secuaces. ¿Por qué Guillermo Maldonado canceló sus campañas evangelísticas en plena cuarentena? ¿Por qué? Si él es el ungido de Dios, tiene poder. Bueno, hubiera sido una maravillosa oportunidad para decirle a las personas, miren, tráiganme a los enfermos de COVID que yo los voy a sanar porque yo tengo el don de sanidad, pero no lo hizo, se escondió. Muchas iglesias cerraron, ¿cierto? Unas por prudencia, por acatar las órdenes del gobierno y otros por miedo a contagiarse. Entonces, ¿dónde está el supuesto don de milagros? No, un enfermo, una persona enferma y la Biblia dice, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. No dicen decreten, no, oren por él. Únjanle con aceite y oren por él enfermo. ¿Creemos en milagros? Sí, pero en los que hace Dios. No creemos en milagreros y que encima de todo piden dinero a cambio, ¿cierto? El milagro no es gratis. Bueno, del tamaño de tu fe, así será tu ofrenda. No, ¿qué tamaño de fe, ni qué ofrenda, ni qué 8 cuartos? No, Dios es el que hace los milagros gratis, ¿sí? Él no cobra. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y no vemos en la Biblia a los apóstoles cobrando dinero por el don de Dios. De hecho, sí hubo alguien que intentó hacer negocio con el don de Dios y que recibió de parte de Pedro. Maldición. ¿Sí? Eso está en Hechos capítulo 10. Tu dinero perezca contigo. Le dijo, tú púdrete con tu dinero. ¿Sí? Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que enseña la Escritura. Y nosotros que pretendemos ser de sana doctrina, nos queremos quedar con lo que enseña la Biblia. Porque es inerrante, infalible, no se equivoca. Entonces yo prefiero confiar en alguien que no se equivoca que en un ser humano que está expuesto a fallar. Y llegamos de esa manera al tema del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué consiste el bautismo del Espíritu Santo? Y definimos bautismo de una palabra griega, baptizo, ¿sí? Que no tiene un equivalente en español. Por eso nuestra palabra en español es casi la misma. Baptizo, bautismo. Pero el equivalente en español es la palabra sumergir, es decir, bautismo significa sumergir a una persona en un líquido. Pero este término no era religioso, era un término de un proceso textil. Es el proceso mediante el cual el que tiñe la tela la sumerge en ese líquido para generar en ella un cambio de color. Es un proceso textil. Es el oficio del curtidor, que curte la tela, la sumerge en el tinte. Entonces, ¿qué hace? ¿Usted qué hace? No, yo bautizo, estoy bautizando la tela. Estoy curtiendo la tela, o se la estoy tiñendo. Eso significa bautizo. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros entendemos a la luz de la palabra que el bautizar al niño echándole agua en la cabeza no es correcto, que tirarle a la gente agua así con un pote tampoco es correcto. Ni como presentan en algunas películas que se paran en el río Jordán y Juan el Bautista agarra una taza y una topergüera y les echa agua encima de la cabeza, ¿no? Porque bautizo significa sumergir. Y bueno, vamos entonces a donde quedamos la semana pasada. Hermano, usted resume mucho, pues, para que nos quede. Tiene que quedársenos esto claro. Después alguien nos sale allá a la calle y dice, no, pero yo en la televisión vi un señor que hacía milagros. Ah, no, mi hijo, pague y vámonos. No, y usted viera que yo fui a una iglesia y el pastor empezó a hablar en lenguas y se sintió la unción. No, mi hijo, usted lo que sintió fue emoción. Emoción. Y las emociones son engañosas. ¿Sí? Bueno. Mateo 3:11. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 11.
Anoten los textos, por favor, en casa los revisan. Mateo 3:11. Juan el Bautista hablando. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, es decir, os sumerjo en agua. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, Él os va a sumergir, ¿sí?, en Espíritu Santo y fuego. Pero quiero ir al contexto porque hay dos interpretaciones principales de este versículo. Y yo pues quiero presentarles a ustedes aquella hacia la cual yo me inclino, ¿cierto? Y muchos autores se inclinan y yo comparto eso con ellos, aunque yo no soy nadie, pero me parece que es la más correcta. Mateo 3:11 dice, yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, algunos dicen, sí, en Espíritu Santo y fuego. Pues claro, eso se cumplió en Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Y claro, ahí está el Espíritu Santo y el fuego. Pero hay otros autores que dicen, no, lo que el Señor está diciendo allí es, algunos van a ser bautizados en el Espíritu Santo y otros van a ser bautizados con candela. Van a ser sumergidos unos en el Espíritu Santo de Dios, van a ser cubiertos con el Espíritu Santo y otros van a llevar candela venteada. Hermano, ¿y de dónde salió eso? Versículo 12. El contexto nos ayuda a entender el versículo 11. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, ¿sí?, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sí? El bautismo es una proclamación pública de lo que Dios ha hecho en una persona cuando ésta se arrepiente, pero también es una proclamación de juicio para aquellos que no vienen en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Y Juan después nos complementa esto diciendo, vendrá un día en el que el Señor va a juzgar al mundo, va a recoger a sus hijos, ese es el trigo, en su granero, y va a quemar la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces, por eso es que yo me inclino más por esta interpretación. No que el fuego es las lenguas de fuego, no, el fuego es la condenación. Y Juan también lo confirma allí. La salvación, recogerá su trigo en el granero. De la misma forma que en la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo capítulo 3, el Señor le dice a sus ángeles, recojan el trigo en mi granero, atadlo en manejos, recójanlo en mi granero, y la paja, échenle candela. La cizaña, perdón, la paja no, la cizaña, los hijos del malo. Pero el punto no es ese, o sea, yo solamente quise pues interpretarles el texto, pero el tema aquí es cómo el Señor va a sumergir a unos en su Espíritu Santo y a otros en el fuego eterno, ¿sí o no? El juicio. Porque pues ya dijimos la semana pasada que la Biblia menciona que el pueblo de Israel fue bautizado ¿qué? En la nube. O sea, fue cubierto por la nube, fue sumergido por la nube cuando iba por el desierto, que fueron bautizados ¿qué? En el mar. Entonces la palabra de Dios nos señala bautismo como eso, como el acto de sumergir. Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos 1:5, por favor anótenlo. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y acá es donde comienza la clase. Los escritores de los evangelios eran intencionales, es decir, ellos no se agarraron a escribir la vida de Jesús porque sí, vamos a escribir sobre la vida de Jesús. No, cuando ellos escriben la vida de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos tienen una intención, como en las palabras de Sugel Michelén, son biografías teológicas, o sea, tienen una intención.
cada evangelio. Por eso es que son diferentes, pero todos se complementan. Por ejemplo, el evangelio de Mateo es el evangelio a los judíos. Por eso Mateo empieza con la genealogía de Jesús. Es el evangelio para los judíos y presenta a Jesús como el hijo de Abraham, hijo de David. El evangelio de Marcos es el evangelio para los romanos, ¿sí? Para los romanos. El evangelio de Lucas es el evangelio para el mundo gentil. Y el evangelio de Juan tenía el propósito de atacar las herejías que se levantaron en el primer siglo. El evangelio de Juan fue escrito casi hacia el final del siglo primero. En el 90, entre el 90 y el 100. Y el propósito del evangelio de Juan es convencer a los judíos incrédulos. Por eso en Juan capítulo 20 dice, pero estas cosas se han escrito para que vosotros creáis que Jesús es el Mesías y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Le está hablando a los judíos incrédulos. Pero también hay un énfasis. Por ejemplo, los otros tres se llaman sinópticos y el de Juan no, porque es que en el evangelio de Juan hay un énfasis en la persona de Jesucristo como Dios. Porque en el primer siglo la herejía atacaba a la persona de Jesucristo, su deidad. Había un ataque a la deidad de Jesús. Los docetistas, los gnósticos. Los docetistas decían, no, ese hombre no era el Cristo, era una ilusión. Docetista viene de la palabra doqueo, que significa apariencia. No, era como una aparición, porque Dios no puede morir. Y ustedes nos dicen que Él murió en la cruz. No, eso fue una aparición. Y los gnósticos enseñaban que Dios es bueno y la carne es mala, por eso Dios no pudo haberse encarnado. Y el que vino en carne no fue Jesús, no era el Hijo de Dios, perdón, era Jesús, un hombre poseído por el Hijo de Dios, una posesión. Así como Yu-Gi-Oh, ¿no? Los que han visto Yu-Gi-Oh deben saber. Entonces, Jesús era un hombre elegido por Dios. Y vino el Hijo y lo poseyó en el bautismo. Y cuando Él muere en la cruz, ¿qué hace el Hijo? Bueno, si te vi no me acuerdo, mijo. Como dijera, morite vos. Muérete tú, yo no voy a morir contigo. Y se fue. Eso es lo que decían los gnósticos. Y Juan dice, no, Él es el Verbo encarnado, el eterno Hijo de Dios. Y el Verbo se hizo carne, Juan 1:14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese eterno Hijo de Dios, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces cada evangelio tiene su temática. Y el tercer evangelio, que es el de Lucas, ¿quién lo escribió? Fue Lucas, obvio, lo escribió Lucas. Pero Lucas también escribe el libro de Hechos. Lucas escribe el libro de Hechos. Y Hechos sigue, él le dice al receptor de estos dos libros, a un tal Teófilo, que Hechos es su segundo tratado, es su segundo capítulo, su segundo libro, pero vienen con el mismo tema, el evangelio a los gentiles. Entonces la intención de Lucas es mostrarnos cómo el evangelio es universal, es decir, los judíos pensaban que eran el pueblo exclusivo de Dios, y lo que Lucas pretende hacer es decir, no. La venida del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa de Jesús, el cumplimiento de la profecía de Joel. En los postreros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Todo el mundo va a tener acceso a la salvación ahora. Y esa es la preocupación de Lucas. Por eso, cuando vemos el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, allí no termina, porque debe cumplirse la promesa de Jesús.
me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y los judíos tuvieron su Pentecostés, pero también era necesario que los samaritanos tuvieran su Pentecostés y que los gentiles tuvieran su Pentecostés. Y eso es lo que narra el libro de Hechos. Entonces, cuando yo voy a leer el libro de Hechos, yo tengo que saber cuál es el tema de Hechos, tener un panorama general de Hechos y no llegar a decir, no, sí, mire, aquí hablaron en lenguas y las lenguas son las lenguas angelicales y entonces hoy tenemos que hablar en lenguas. No, yo tengo que leer con el entendimiento y saber por qué fue escrito Hechos, cuál era el propósito por el cual Lucas lo escribió. Y le repito, el propósito era mostrar la universalidad del Evangelio. Hechos 1:8 se cumple en Pentecostés y posteriormente cada grupo tiene su mini Pentecostés. Miren lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 4. Hechos 2:4. Hechos capítulo 2 versículo 4 dice, cuando viene el Espíritu Santo sobre los creyentes que están en el aposento alto, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Miren que dice, todos fueron bautizados, no dice unos pocos. Como se enseña hoy en día, que es que no todo el mundo es bautizado en el Espíritu Santo, es el que paga el precio, 10 horas diarias, hace ayunos de 40 días, da bastante diezmo, entonces ese es el que va a recibir la llenura del Espíritu Santo. No, acá dice que fueron todos los que estaban allí, que creyeron el anuncio de Jesús por fe, porque ya les había dicho, cuando ascendió a los cielos, estaban allí esperando la promesa del Señor, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, todos. Y pues el mismo fenómeno se registra en los otros derramamientos del Espíritu Santo, ¿sí? En Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 19, cuando el Espíritu Santo viene sobre los samaritanos, que Simón el mago ve y les ofrece dinero a Pedro para él tener el mismo poder. Cuando en casa de Cornelio, ese es Hechos capítulo, desciende el Espíritu Santo y dice la Biblia que ellos hablaban en otras lenguas, pero fueron todos los que estaban en casa de Cornelio quienes recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y después cuando Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan que no conocían nada referente al bautismo de Jesús ni del Espíritu Santo, entonces Pablo les dice, ustedes recibieron el bautismo del Espíritu de Jesús, ¿no? Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos dicen, no, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y entonces Pablo los bautiza y en ese momento reciben el Espíritu Santo. Y hablaron en otros idiomas. Entonces vemos que lo mismo que sucedió en Hechos 2, sucedió en Hechos capítulo 10 y sucede en Hechos 19, porque el Señor le está mostrando a la iglesia que Él tiene el mismo trato con judíos, con samaritanos y con gentiles. Ese era el propósito por el cual estas personas, cuando recibían el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas, igual que cuando en Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 10. Las palabras de Pedro allí son contundentes, no dan lugar a duda. No lo anoté acá, pero aquí tengo la Biblia. Hechos capítulo 10. Bueno, el 11. En el 10 pues nos narra el episodio en casa de Cornelio. En el 11 Pedro va a Jerusalén y les da un informe de lo que sucedió. Hechos 11:15, después de que él narra toda la situación, cómo fue que vio ese lienzo lleno de animales y que escuchó la voz que le decía mata y come y todo, etcétera, etcétera. En el versículo 15, él le dice a la iglesia de Jerusalén,
Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Pedro les está, porque es que tenemos que tener en cuenta, a Pedro lo llaman porque le dicen, venga, ¿usted qué hacía allá? ¿Usted qué hacía allá? Recordemos que cuando Pedro tiene esa experiencia en el capítulo 10, en la visión el Señor le dice mata y come, y Pedro dice no, ninguna cosa inmunda he tocado. Y después de 3 veces que pasa la misma experiencia, el Señor le dice no llames inmundo lo que yo he purificado. Y entonces Pedro entendió que le estaba hablando el Señor. Vinieron los hombres y el Señor le dice ve con ellos, pero va. Y Pedro le dice a Cornelio que es abominación para un judío entrar en la casa de un gentil. Versículo 28, Hechos 10:28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Él había entendido que la visión no estaba hablando de matar animales, sino de que delante de Dios ya no hay que hombre ni mujer, judío, gentil, bárbaro y escita, porque todos somos uno en el Señor. Ese es el propósito del libro de Hechos. Y cuando él llega, a él lo llaman, le dicen, bueno, ¿usted qué hace allá? Y él decía, no, yo fui, me pasó esto y esto y esto. Y 11:15, el Espíritu Santo cayó sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Lo mismo que nos pasó a nosotros, les pasó a ellos. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, oh, que ellos no se las sabían todas. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y está en signo de exclamación. O sea, fue una exclamación, estaban asombrados. Entonces los gentiles también se van a arrepentir. Ay, nosotros pensábamos que somos solo los judíos. Bueno, con ese propósito es que tenemos esas experiencias en la Escritura. En Hechos capítulo 8, allí donde aparece el señor Simón el Mago. Aquí en Hechos capítulo 10, cuando Pablo va a Éfeso, capítulo 19. Ese es el propósito del libro de Hechos, mostrarnos la iglesia en sus inicios y cómo los judíos tuvieron ese desarrollo de pasar a pensar que eran los únicos, que eran el pueblo de Dios, ay, entonces los gentiles también, claro, porque la promesa de Jesús, la comisión de Jesús tiene que cumplirse. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta en lo último de la tierra. Y cada grupo de Hechos 1:8 tuvo su mini Pentecostés. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con lo del bautismo del Espíritu Santo? Porque yo veo ahí el retraso. Es decir, ellos se convertían y después era que recibían al Espíritu Santo. Entonces el bautismo sí es la llenura. Y mire, y hablaban en lenguas. Entonces, lo que creemos nosotros los carismáticos es verdad. Pues no. Pues no. Porque ya les dije, el propósito era demostrar que estos grupos, samaritanos que eran odiados por los judíos, gentiles que eran odiados por los judíos, tenían el mismo trato de parte de Dios. Número 1. Y número 2, así como estos dones eran fundacionales, estos dones desaparecen cuando la iglesia ya es establecida y la palabra de Dios se completa, el canon de la Escritura se completa y mueren los apóstoles y cumplen su propósito. Entonces, ¿por qué hoy no sucede así? Bueno, no es una norma histórica, vuelvo y le repito, lo que sucedió en el libro de Hechos fue algo
excepcional. Así como cuando vamos a construir un edificio, echamos las bases una sola vez. Esa era la base de la iglesia. Y así se demostró que la iglesia es diversa, universal. Se demostró con esos episodios. Y el Espíritu Santo, recordemos que los judíos, ¿cierto?, que creyeron en Jesús, es decir, los apóstoles, no estaban en el Nuevo Testamento. Aunque nosotros tenemos los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios nos están narrando es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento se inicia cuando Jesús muere y resucita. Es decir, los discípulos estaban en la antigua, llamémoslo así, pero no quiero que se confunda, dispensación en cuanto a administración, en la antigua administración, en el antiguo pacto. El nuevo pacto se inaugura con la muerte de Cristo. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo no moraba en el hombre. Por eso Jesús, cuando les promete el Espíritu Santo, dice: Él está con vosotros y estará, tiempo futuro, en vosotros. Yo no los voy a dejar solos, les voy a enviar un consolador, el Espíritu Santo, al cual ya vosotros conocéis, porque está con vosotros y morará en vosotros. Entonces la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo es que el Espíritu Santo en el antiguo pacto estaba así como aquí ustedes están conmigo. Pero en el nuevo pacto el Espíritu Santo está en el creyente. Yo no puedo decir que ustedes están en mí, están conmigo. En el antiguo pacto el Espíritu Santo estaba ¿cómo? A través del templo donde moraba Dios, el arca del pacto. Más atrás, el tabernáculo de reunión, la presencia de Dios iba allí. Cuando robaron el arca, ¿qué pasó? El pueblo se turbó porque dijeron: no está la presencia de Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo iba y venía para capacitar a profetas, para capacitar a los reyes, los ungía, ¿cierto? Pero en el nuevo pacto el Espíritu Santo mora y Él lo prometió, estará en vosotros. Entonces esto es el inicio de la iglesia. No podemos establecer esto como una norma para toda la historia de la iglesia, porque si vamos a examinar la historia de la iglesia, eso nunca sucedió después del primer siglo. No hay registros históricos de derramamientos del Espíritu Santo con hablar en lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. No los hay. Y los que hay sí son grupos heréticos que narran estas experiencias como los montanistas, no montañistas, los que escalan montañas o alpinistas, no, montanistas como de montano. Fueron calificados como herejes por la iglesia, grupos heréticos. Entonces, en el libro de Hechos era claro que el don de lenguas era una señal del Espíritu Santo, pero el don de idiomas o lenguas ya cumplió su propósito, ya no es señal. Pero hoy nos dicen que, en primer lugar, acá se nos dice que el Espíritu venía sobre todos, ¿sí o no? Hoy se nos dice que no. O en las iglesias carismáticas le dicen a la persona: yo quiero servir, ¿sí? ¿Usted habla en lenguas? ¿Ya tiene el Espíritu Santo? A mí me lo preguntaron. ¿Usted ya tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo así? Sí, ¿habla en lenguas? ¿Ya habló en lenguas? Entonces yo por allá había repetido. Lo ponen, no, repita. Entonces yo ya había repetido. Sí, yo ya hablé en lenguas. Ah, listo. Ahora puede servir. Si no habla en lenguas, no. Solo algunos tienen el Espíritu Santo, entre comillas, según eso, si han hablado o no en lenguas, que les repito hasta el cansancio, no son balbuceos, eran idiomas. ¿Sí? Eran idiomas. Lo que hoy tenemos no es ningún hablar en lenguas, es una mentira. Pero sin embargo, ese es el requisito para decirle a una persona que tiene el Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo, y con esto voy a finalizar por hoy, nos dice que ningún don es indispensable para la vida del creyente como
una dotación exclusiva del Espíritu Santo, es decir, lo traduzco. Que nadie puede decir que tiene el Espíritu Santo porque tiene este don o este otro don, o que este don es exclusivo del Espíritu Santo. Miren lo que dice 1 Corintios 14, 18 y 19. 1 Corintios 14, 18 y 19. Este versículo es un problema para el sector carismático porque tratan de darle vueltas y vueltas y no han podido. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, oído, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué está diciendo Pablo? Esto ya lo vimos, el don de lenguas, el don de profecía, porque la profecía para Pablo era más importante que el don de lenguas. Pero Pablo lo que está diciendo es que los dones no eran para sacar pecho, eran para servir. Si yo tenía en este contexto el don de idiomas y me ponía a hablar en idiomas en la iglesia y nadie me entendía, estoy perdiendo el tiempo. Por eso él dice, si no tengo amor, nada soy. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, nada soy. Porque lo único que quiero es restregarle a los demás en la cara que hablo en otros idiomas, no más. Orgullo, vanagloria, así como en esos ministerios de alabanza donde están tocando y en un momento llega el guitarrista y se hace un solo de guitarra que parece Joe Satriani. Ay, sí, aleluya. No, lo que es un fanfarrón. Porque eso no le aporta nada a la iglesia. Sí, tocas muy bien la guitarra, pero ¿en qué me aporta eso a mí? ¿Me edifica? No. Entonces, hazlo en tu casa. Y lo mismo le dijo Pablo a la iglesia. Hablas idiomas, pero en la iglesia nadie te va a entender. Entonces hazlo en casa. No vengas a fanfarronear aquí. Por eso él dice, para mí es mejor hablar 5 palabras y que la gente me entienda, que hablar 10.000 palabras y que la gente quede loca. ¿Y por qué dijo eso si supuestamente el don de lenguas era la manifestación o la evidencia del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo dota a su pueblo con una gracia multiforme. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para el bien común. En Reina Valera dice manifestación del Espíritu para provecho, ¿sí? En la Reina Valera actualizada dice para provecho común. Es decir, el Espíritu Santo no solamente da el don de lenguas, también da el don de profecía, da el don de ciencia, da el don de servicio. Ese sí no se habla, ¿no? Ese sí no se habla. Para lavar los baños sucios hay que tener el Espíritu Santo, hay que tener paciencia. A veces los dejan llenos de orines, no les echan agua, dejan los papeles por fuera y cuando uno va el hermano encargado va a limpiar, tiene que tener paciencia, dominio propio. Que habiendo agua no le echan agua. ¿Y bien por qué nadie habla de ese don? El don de servicio. El don de la administración. Dice, el que preside con diligencia, dice la palabra del Señor. Y de ese don nadie habla. Tiene que ser el don de lenguas. Pero Pablo está exponiendo las cosas en su lugar. Todos los dones son manifestación del Espíritu Santo. No hay dones superiores a otros. Porque el cuerpo dice, si todo el mundo fuera ojo, si todo el mundo fuera mano, si todo el mundo fuera pie, no. Somos todos miembros de un mismo cuerpo, ¿sí? Entonces la iglesia es un cuerpo de miembros dotados que funcionan dentro del marco de la unidad y la diversidad. Ningún oficio ni don debe ser elevado al nivel de una señal exclusiva de la manifestación del Espíritu. 1 Corintios 12:13, anótenlo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice, todos, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Tiene relación con lo que hemos hablado de Hechos? Sí, a todos fuimos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres,
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay cristianos especiales dentro de la iglesia porque hablan cosas que nadie entiende. No, todos fuimos bautizados en un mismo espíritu y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy, vamos a hacer una oración y pasamos al tiempo de las peticiones. ¿Listo? Soberano Dios y Padre Celestial, te alabamos, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos has enseñado, Señor, de una forma más correcta, pero pues por causa del tiempo no pudimos ahondar en detalles. Que tu evangelio es universal y el propósito por el cual estas señales se hicieron era para precisamente eso, mostrar que tú tienes un trato en el nuevo pacto con todo el mundo sin distinción. Ya no hay pueblo preferido, ahora hay un solo pueblo y es constituido por todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han depositado su fe en el eterno Hijo de Dios, Jesucristo. Es el único requisito para ser pueblo de Dios, creer en Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado a la salvación, nos has dado la fe para arrepentirnos y nos tienes hoy aquí. Gracias, bendito Dios, por ese acto de misericordia. Oramos en los méritos de Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor.